Muy buenos días a todos. Mi nombre es Wilkis Nieto. El día de hoy vamos a realizar una presentación sobre el modelo de von Hiele para la didáctica de la geometría. Empezaremos esta presentación diciendo que el modelo de von Hiele tuvo su origen en los trabajos doctorales presentados por el matrimonio conformado por Pierre y Dina von Hiele, quienes se desempeñaban como profesores de matemática a nivel de secundaria. En estos trabajos doctorales, esta pareja de esposos presenta un modelo de enseñanza y aprendizaje de la geometría en la cual se explica la manera como se produce la evolución del razonamiento geométrico en los estudiantes, al mismo tiempo que orienta a los profesores sobre la manera correcta de diseñar las estrategias, los recursos y plantear los problemas de manera tal que se pueda potenciar el desarrollo de este nivel de razonamiento en estos estudiantes. Este modelo tiene como idea fundamental o como eje central el hecho de que todos los estudiantes, independientemente de su edad e independientemente del nivel de instrucción académica que tengan, al presentarse frente a ellos un nuevo objeto matemático de naturaleza geométrica, pasarán por 5 niveles hasta poder perfeccionar y hasta poder entender bien este objeto matemático. Estos 5 niveles vale la pena resaltar que son niveles consecutivos. Es decir, un estudiante que se encuentre en el nivel número 1 no podrá acceder al nivel número 3 hasta tanto no pase por el nivel número 2. Es imposible para un estudiante saltarse alguno de estos niveles, porque es necesario que el estudiante pase por cada uno de estos niveles, porque en cada uno de estos niveles el estudiante va adquiriendo un nuevo nivel de conocimiento, un nuevo nivel de pensamiento, un nuevo nivel de abstracción, o nuevos niveles o nuevas herramientas o nuevas habilidades que le serán necesarias una vez que él alcance el nivel que sea inmediatamente superior. Es por eso que estos niveles deben ser consecutivos, porque el estudiante no puede saltarse en ninguno de estos niveles. Además de esto, este nivel es importante hablar sobre dos aspectos muy fundamentales. El primero de ellos viene siendo la edad. Y a diferencia de otros modelos de enseñanza-aprendizaje en los cuales la edad es un factor determinante porque se crean estándares sobre los diferentes tipos de pensamiento o sobre las diferentes maneras de pensar que deben tener los estudiantes a una determinada edad. En el nivel de von Hiele esto es indiferente. Es decir, alguna vez podríamos toparnos con un estudiante de 12 años y un estudiante de 17 años y presentarles el mismo objeto matemático de naturaleza geométrica y ambos estudiantes se podrían encontrar en el nivel número 1. Es decir, que el tema de la edad no es un factor excluyente en el modelo de von Hiele, pues se basa en el nivel en el cual se encuentra el estudiante, más no en la edad que el estudiante posea. No hay un estándar, no hay algo establecido sobre la manera en que el estudiante debe pensar o la manera en que el estudiante debe tener desarrollado el nivel de razonamiento en función de la edad que el estudiante posee. Todo va en función de los conocimientos previos que el estudiante tenga, de las vivencias y de las cosas que el estudiante haya experimentado con anterioridad. El otro aspecto vendría siendo el del lenguaje. Es uno de los aspectos que más cambios va a sufrir a lo largo de todo este modelo, porque el lenguaje que los estudiantes van a poseer en el primer encuentro, en una primera etapa, en una primera vista al objeto matemático que el estudiante va a estudiar, va a ser un lenguaje muy coloquial, un lenguaje muy trivial, derivado básicamente de las experiencias previas que el estudiante tenga, de su entorno, del contexto en el cual él habita
y de todas las cosas que anteriormente el estudiante pudo haber experimentado. Y a medida que el estudiante va avanzando en los niveles, el estudiante poco a poco se va a ir apropiando de este nuevo lenguaje, de un lenguaje más técnico, un lenguaje más orientado hacia la parte matemática. Empezará a llamar a los elementos por su nombre, a los objetos por su nombre. Y todo esto se va a ir desarrollando de una manera fluida y de una manera natural. Todo esto tiene como finalidad que el estudiante desarrolle un nuevo orden de pensamiento. Este nuevo orden de pensamiento le permitirá al estudiante afrontar diferentes retos, afrontar diferentes situaciones. Cuando se le presente un nuevo objeto matemático, el estudiante estará en condiciones de poder abordar ese nuevo objeto matemático, pero vale la pena resaltar que cuando se presente a estos estudiantes un nuevo objeto matemático, el estudiante volverá a pasar por cada una de estas 5 etapas. Por otra parte, de acuerdo con Jaime, en 1993, el modelo de Van Hille abarca 2 aspectos básicos. El número 1, el aspecto descriptivo. El número 2, el aspecto instructivo. Recordemos que el modelo de Von Hille es un modelo de enseñanza-aprendizaje de la geometría. Es por esto que lo descriptivo va orientado hacia el estudiante y lo instructivo va orientado hacia los profesores. Del descriptivo tenemos que los estudiantes se identifican diferentes formas de razonamiento geométrico en los estudiantes, es decir, las diferentes formas de pensar, las diferentes abstracciones, las diferentes análisis, las diferentes deducciones, las diferentes implicaciones que el estudiante va a realizar relacionado con el objeto geométrico que se está estudiando. Y además se puede valorar el progreso, es decir, aparte de poder evaluar las diferentes formas de pensamiento que el estudiante va a tener, también se puede valorar o se puede evaluar el progreso que el estudiante va a tener. Y en la parte instructiva, que va enfocado y va dirigido básicamente hacia los profesores, se marcan las pautas que deben seguir los profesores para ayudar al estudiante a atravesar cada uno de estos 5 niveles. Sabemos que el estudiante va a pasar por cada uno de estos 5 niveles y es responsabilidad y es trabajo del profesor brindar al estudiante el apoyo y brindarle al estudiante cada una de las técnicas y de los procedimientos necesarios para que el estudiante pueda avanzar con éxito y pueda ir superando cada uno de estos niveles hasta alcanzar el nivel último. En la parte descriptiva nos encontramos con que el modelo de Von Hille tiene, como dijimos anteriormente, 5 niveles. Estos 5 niveles tienen cada uno un nombre y en cada uno de ellos se presentan una serie de características y son esas características las que vamos a estudiar a continuación. Estos 5 niveles son, en primer lugar, el nivel de visualización o reconocimiento. En segundo lugar, el nivel de análisis. En tercer lugar, el nivel de ordenación y clasificación. En cuarto lugar, el nivel de deducción formal. Y el número 5, nivel número 5, el nivel de rigor. Estudiando primeramente el nivel número 1, tenemos que como característica número 1, tenemos que el objeto se percibe como un todo. Por ejemplo, si al estudiante se le presenta por primera vez una circunferencia, el estudiante evidentemente no va a ser capaz de identificar que esa circunferencia es una circunferencia. Tampoco será capaz de interpretar que la circunferencia es un conjunto de puntos fijos que equiditan de un punto fijo llamado centro. El estudiante únicamente verá un dibujo, el estudiante únicamente verá una imagen y verá esa imagen como un todo, no como la suma de sus partes.
sino que verá únicamente un dibujo y ese dibujo lo verá como algo completo. En este primer nivel, el estudiante también es capaz de realizar asociaciones. ¿Asociación entre qué? Entre el objeto que se le está presentando y los objetos que él conoce del mundo real, de su vida cotidiana, de sus experiencias, de lo que ha visto, de lo que ha experimentado. Por eso en este caso en particular, cuando se le presenta al estudiante la circunferencia, el estudiante probablemente lo compare y lo asemeje a algún objeto que él conozca de la vida cotidiana, de la vida real. Como es el caso de una rueda de una bicicleta, la rueda de una moto, la rueda de un auto, de repente la tapa de un frasco, de repente la circunferencia del sol, de repente con la luna, con objetos circulares que él pueda de manera análoga asociar con ese nuevo objeto que se le está presentando. En este nivel, el estudiante trabaja por asociación porque él aún no conoce los elementos que constituyen ese objeto que se le está presentando. Además de eso, no hay un lenguaje geométrico básico. Decíamos al inicio que uno de los factores que va a haber un cambio más significativo es precisamente el del lenguaje. En este primer nivel no hay un lenguaje geométrico básico. El estudiante de repente la circunferencia la llamará círculo, de repente la llamará bolita, de repente la llamará esfera, la llamará de distintas maneras y las partes obviamente no sabrá cuál es el nombre de cada una de esas partes porque el estudiante está teniendo hasta este momento un primer encuentro, un primer contacto en el cual él no tiene conocimiento de los nombres técnicos matemáticos que poseen cada una de estas cosas que se le están presentando. En esta fase también el estudiante percibe los elementos en su totalidad y no reconoce las partes. O sea, como lo dije anteriormente, no reconoce, por lo menos en la circunferencia, no reconoce las partes que constituyen esa circunferencia. En el nivel número 2, tenemos primeramente que el estudiante conoce las condiciones necesarias de ese objeto. Es decir, ya en este segundo nivel el estudiante se va acercando un poco más a lo que es la definición formal de este objeto que se le está presentando, que le está conociendo. Al conocer las condiciones necesarias, ya él sabe qué es lo que se requiere y qué es lo que se necesita para que podamos nosotros decir que una determinada cosa está vinculada a este objeto. Es decir, por lo menos en el ejemplo de la circunferencia, el estudiante ya en el segundo nivel, él es capaz de identificar que las condiciones necesarias para hablar de circunferencia es que hablemos de un centro y hablemos de un radio. Porque una vez que hablemos de centro y radio, ya nosotros podemos hablar de circunferencia porque a través de ese radio nosotros obtenemos el resto de puntos que no formarán la circunferencia. Y a través de ese centro, a través de ese punto fijo, nosotros sabemos alrededor de qué punto se va a formar esa circunferencia. Como segunda característica de este nivel, tenemos que el estudiante es capaz de describir las figuras por las propiedades que esta figura posee. Es decir, cuando el estudiante dice que tiene forma circular, tiene centro y tiene radio, ya al describir estas propiedades, ya el estudiante puede describir la figura y puede decir que esa figura en efecto es una circunferencia. Si lo llevamos a un triángulo, al describir la figura del triángulo por las propiedades, él dice tiene 3 lados y tiene 3 vértices, entonces es un triángulo. O si es un cuadrado, tiene 4 lados de la misma longitud, entonces es un cuadrado. Es de esa manera como en el nivel 2 el estudiante va percibiendo el objeto. El estudiante es capaz de descubrir nuevas propiedades de esos objetos. Y todo esto es a través de la experimentación y de la manipulación de esos objetos. De repente,
en el ejemplo que daba sobre el triángulo, el estudiante al manipular ese triángulo, él conoce que el triángulo tiene traslados iguales y conoce que ese triángulo tiene tres ángulos. Entonces, si él manipula eso y él de repente comienza y mide los ángulos de un triángulo y él se da cuenta que miden 180, mide los ángulos de otro triángulo y se da cuenta que la suma de esos ángulos también da 180 y mide un tercer triángulo y mide esos ángulos y se da cuenta que la suma de esos ángulos da 180, entonces él, a través de la manipulación que está haciendo de ese objeto, él es capaz de establecer y de descubrir nuevas propiedades. Pero aún en este nivel no es capaz de realizar clasificaciones. Clasificaciones de tipo todos los triángulos 30, 60, 90 cumplen con una determinada propiedad. O todos los triángulos isósceles tienen dos lados iguales. Cosas de clasificaciones de esa naturaleza. El nivel número 3 se describen las figuras de una manera formal. Además de eso, se realizan clasificaciones lógicas y también los estudiantes son capaces de seguir las demostraciones. En este tercer nivel, ¿verdad? El estudiante es capaz de realizar algunas deducciones informales, también es capaz de dar definiciones formales de las cosas, también es capaz de describir una figura mediante definiciones concretas. Las definiciones cobran sentido para ellos en este tercer nivel y además son capaces de clasificar, reconocen las propiedades, son capaces de seguir las demostraciones, pero aún no están capacitados para realizar demostraciones. Es decir, a ellos se les presenta una demostración, ellos son capaces de ver que se aplicó, porque eso que se colocó es verdadero, porque, o sea, cada una de las afirmaciones que se hacen, ellos son capaces de identificar y de razonar y darse cuenta de por qué se hacen esas afirmaciones y de por qué, en efecto, esas afirmaciones son afirmativas, son ciertas, pero ellos aún no son capaces, por sus propios medios, de realizar una demostración. Porque el nivel que ellos tienen en ese momento no se los permite. Al no poder realizar razonamientos lógicos formales ni sentir la necesidad, el individuo, el estudiante, no comprende lo que constituye un sistema axiomático en la matemática, ¿verdad? Y de repente no tiene el nivel de abstracción todavía o el nivel de racionamiento lo suficientemente desarrollado para poder realizar una demostración por sí mismo. Pero como dije anteriormente, sí son capaces de entender por lo menos cada una de las preposiciones que se realizan. En el nivel número 4 hacen deducciones y demostraciones, ¿verdad? En este nivel ya el individuo es capaz de realizar este tipo de actividades, ¿verdad? Deducciones y demostraciones lógicas, y reconoce la necesidad de justificar cada una de las proposiciones, cada una de las cosas que él implementa, cada una de las cosas que él hace. Él siente y reconoce la necesidad de darle la rigurosidad y darle el formalismo a la matemática. El formalismo que siempre va de la mano de la matemática. En este nivel ya él reconoce la importancia de ese formalismo, de no dejar únicamente la idea en el aire, de no hacer únicamente la operación mental o la operación algorítmica, sino que él siente la necesidad de justificar por qué se está haciendo eso de esa manera, porque hay una definición que lo respalda, hay un teorema que lo justifica, hay un corolario que dice que eso se cumple,
Hay un axioma que dice que eso se manifiesta siempre o se cumple siempre cuando se tiene una situación determinada, ¿verdad? Y es acá donde las deducciones y las demostraciones cobran importancia en la vida de este estudiante, porque ve en ellas la posibilidad de darle el formalismo a la matemática que la matemática siempre ha tenido. También es capaz de realizar relaciones entre las propiedades. Formaliza los sistemas axiomáticos, por lo que ya entiende la naturaleza axiomática de las matemáticas. También comprende cómo se puede llegar a los mismos resultados partiendo de proposiciones o premisas distintas. O sea, no hay una manera única de hacer una demostración. Eso nosotros lo conocemos. Un estudiante ya en el nivel 4 ya es capaz de identificar esto también. Es capaz también de realizar distintas demostraciones, ¿verdad? De identificar las diferentes formas de demostrar una misma tesis, ¿verdad? Partiendo de hipótesis diferentes o partiendo de las mismas hipótesis pero manipulándolas de manera diferente. Ya él es capaz de ver la matemática no como algo lineal, sino que es capaz de ver el conjunto de todas las posibilidades que él pueda utilizar para dar solución al problema o la circunstancia o la situación que es presentada delante de él. Conoce de repente diferentes tipos de demostración, por reducción al absurdo, por implicación directa, por contraejemplo, por inducción matemática, por distintas maneras. Entonces él analiza cuál de esas maneras se adapta mejor a lo que él quiere hacer y a lograr el objetivo que él está buscando. Y el nivel número 5, ¿verdad? En este nivel se conocen la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y además que se capta la geometría de forma más abstracta. Si vemos estas dos características, nos daremos cuenta de que este nivel de pensamiento ya es un nivel de pensamiento un poco más avanzado en comparación con los niveles anteriores. Por eso es que muchos autores, como por ejemplo Gutiérrez y Jaime, dicen que este nivel es considerado una categoría aparte, porque es un nivel muy superior a los niveles anteriores, a los niveles estudiados con anterioridad, y que solo se desarrollen estudiantes de nivel universitario y que tengan una buena capacidad y preparación en geometría, porque es un nivel en el cual el individuo está capacitado para analizar el grado de rigor de los diferentes sistemas deductivos y compararlos entre sí, que es una operación mental que no es una operación tan trivial, no es una operación tan común, y se requiere de un nivel de razonamiento geométrico bastante alto para poder llegar hasta este nivel. La geometría se capta de una manera abstracta. Ya no es necesario ver de repente la gráfica que me ilustra a mí la preposición, que me ilustra a mí lo que me están pidiendo que yo demuestre, sino que como ya se percibe la geometría de manera abstracta, se trabaja más que todo con las preposiciones, con los axiomas, con los teoremas, con las cosas que ya se conocen. Y en función de esto se crea una red de conocimiento bastante sólido, y a través de esa red el estudiante es capaz de moverse de un lugar a otro. Por otra parte, si nos vamos al aspecto instructivo, ¿verdad? Tenemos que el aspecto instructivo comprende una serie de fases del paso entre niveles. Al igual que los niveles, las fases son 5 y cada una de ellas está orientada a lograr algo en particular. Y estas fases van orientadas hacia el profesor. Los niveles van orientados hacia el alumno, porque es el alumno, el estudiante, el que pasa por cada uno de estos niveles
el que atraviesa, el que parte del nivel 1 y que realiza su recorrido con la finalidad de llegar al nivel número 5. Pero en esta fase el protagonista principal es el profesor, el docente, porque aquí es donde él funge en su función como facilitador para que el estudiante pueda realizar el recorrido y pueda ir avanzando y él pueda ir escalando cada uno de esos niveles. Las fases, al igual que los niveles, tienen su nombre y tienen su descripción, y eso es lo que vamos a ir analizando aquí a continuación. Como primera fase tenemos la fase de preguntas e información. En esta primera fase lo que se busca es conocer la situación real del estudiante, es decir, en qué nivel se encuentra ese estudiante en relación al objeto geométrico que yo le estoy presentando, que yo le estoy mostrando por primera vez. ¿Cómo va a conocer el profesor esta situación real? Por medio de preguntas. El profesor va a realizar una serie de preguntas al estudiante con la finalidad de ver qué respuestas va a dar el estudiante a cada una de esas preguntas. Acá lo importante no es la pregunta en sí, sino la respuesta que el estudiante va a dar en relación a esa pregunta. ¿Por qué? Porque son estas respuestas las que van a brindar, ¿verdad?, el punto de partida a través del cual el profesor va a ordenar sus ideas y a través de la cual el profesor va a seleccionar las diferentes estrategias, los diferentes materiales, los diferentes recursos con los que se va a trabajar. Es decir, en esta primera fase de información, de preguntas e información, lo que se busca es indagar sobre los conocimientos previos que tenga ese estudiante. Al mismo tiempo que se busca evaluar el campo de estudio que se va a trabajar y establecer los materiales con los cuales se cuentan, los materiales que se van a emplear, y analizar el tipo de problemas que se van a desarrollar y que se van a presentar al estudiante. Recordemos que esta fase requiere netamente de que el profesor haga las cosas o interprete la información que va a recolectar de la manera correcta. En la fase número 2 es referida a la orientación dirigida. Son actividades concretas que el profesor va a poner delante del estudiante. Actividades concretas, ¿por qué? Porque lo que se quiere es que el profesor dirija al estudiante con el fin de que estos descubran y aprendan las diferentes relaciones y los componentes de la red de conocimientos que se espera que los estudiantes formen. Por eso se dice que es orientación dirigida, porque es precisamente el profesor el que dirige el conocimiento en la dirección en que él quiere que los estudiantes vayan, para potenciar cada una de las habilidades y cada una de las destrezas que el estudiante posee en su haber. Lo que se busca es una exploración a través del material, plantear situaciones, problemas, y que el docente funja como guía para que el estudiante pueda seguir el camino que el profesor quiere que el estudiante transite. En una tercera fase tenemos la fase de explicación, interacción. En esta fase de explicación se va a producir una interacción entre los estudiantes, donde los estudiantes van a compartir los resultados que ellos obtuvieron, donde los estudiantes van a compartir sus vivencias, donde van a compartir cada una de las experiencias previas que ellos tuvieron, van a intercambiar las ideas sobre los temas vistos, van a justificar, a evaluar y a establecer conclusiones en lo referente al tema, y el alumno explica todo lo que él ha aprendido, a lo largo del proceso. Vale la pena resaltar que la interacción se va a producir entre los mismos estudiantes. La participación y la interacción con el profesor en esta tercera fase va a ser muy limitada, porque lo que se busca es que los estudiantes compartan entre ellos mismos. En esta fase no se produce un aprendizaje de conocimientos nuevos.
en cuanto a estructuras o contenidos, sino una revisión de todo de todo el trabajo que se ha llevado a cabo. Entonces, el tipo de trabajo que se debe realizar en esta fase es de discusión y comentarios sobre la forma de resolver los ejercicios anteriores, los elementos, las propiedades y las relaciones que se han observado y que se han utilizado. Y como lo dije anteriormente, esto se va a discutir y se va a profundizar a través de la interacción de los estudiantes entre ellos mismos. La fase número 4 viene siendo la fase de orientación libre. A diferencia de la fase número 2, que era de orientación dirigida, donde el profesor planteaba los problemas y guiaba a los estudiantes hasta donde él quería que los estudiantes fuesen. Esta fase número 4 de orientación libre, lo que se busca es que los estudiantes busquen por sí mismos las diferentes maneras de dar solución a los problemas planteados. Esto se va a lograr por medio de actividades más complejas en relación a las que se les fueron presentados en una primera instancia. Los alumnos deberán aplicar los conocimientos y el lenguaje que ellos acaban de adquirir, ¿verdad? Los problemas que se van a plantear deben combinar los conocimientos y aplicarlos a situaciones diferentes a las que se han propuesto anteriormente. La intervención del profesor en esta fase es mínima, pues lo que se busca es que los estudiantes encuentren por sí mismos el camino adecuado a partir de lo que han aprendido a lo largo de las fases anteriores, en la fase de la orientación dirigida. Entonces ya lo que se busca es que el estudiante por sí mismo razone, piense, analice y sea el estudiante el que realice todos los procesos de pensamiento y todos los razonamientos. Y la última fase, que es la fase número 5, es la fase de integración, ¿verdad? Se llama fase de integración porque se toman los conocimientos que el estudiante tenía en un principio, ¿verdad? Y se integran con los conocimientos que fueron desarrollados por los estudiantes a lo largo de todo este proceso. Se trata de lograr una visión general de los contenidos, del tema de estudio, de las propiedades que se conocieron, de las características que se estudiaron, ¿verdad? No hay un aprendizaje nuevo, sino que es una fusión de los nuevos conocimientos y con las formas de pensar y las formas de razonar que el estudiante poseía anteriormente. Por eso es una integración. Se toma lo viejo, se toma lo nuevo, se funge y se forma algo completamente nuevo. O sea, lo nuevo que se está formando no es el conocimiento, sino la manera de pensar del estudiante. Las actividades de esta fase deben favorecer a que esa integración se produzca y deben permitir al profesor comprobar si en efecto esas fases se produjeron. El paso de cada una de estas fases y la observación de las mismas, ¿verdad? En gran medida y ver en qué nivel se encuentra el estudiante permite desarrollar habilidades y capacidades de tipo de razonamiento geométrico en los estudiantes. Entonces todo esto debe ir muy de la mano. Cada fase va en función de alguno de los niveles y lo que se busca es el propósito final, el fin último de todo esto es que el estudiante desarrolle, ¿verdad? Un nivel de razonamiento, un nuevo nivel de razonamiento geométrico, ¿verdad? Para finalizar, quiero compartir con ustedes este pensamiento de Ausubel en 1978, cuando dijo: si tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, diría lo siguiente: el factor más importante y que influye en el aprendizaje es que el alumno es lo que el alumno sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia. Esto resalta la importancia
que tiene la labor del profesor en el modelo de von Hiele. ¿Por qué? Porque es en función a lo que el profesor va a determinar o a lo que el profesor va a analizar en la fase número 1 sobre el nivel en el cual se encuentra el estudiante. Es en función de eso que se van a orientar las actividades, a seleccionar los problemas, a seleccionar los recursos, a desarrollar cada una de las actividades. Una mala interpretación de los resultados en la fase 1 estaría básicamente condenando al fracaso la implementación del modelo en la práctica educativa. Por eso es importante saber en dónde se encuentra el estudiante y partir desde ese punto. Es decir, que el lugar donde se encuentra el estudiante sea nuestro punto de partida. Y una vez que nosotros sepamos cuál es ese punto de partida, podemos establecer objetivos y podemos desarrollar y planificar y desarrollar cada una de las actividades que nos permitirán poner en práctica este modelo y que en efecto esos estudiantes puedan tener una evolución en el razonamiento geométrico que ellos poseen en el inicio. Esto es todo lo que quería comentar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Chao.